Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor7 Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver la locura de lanzamientos en físico de videojuegos de este próximo mes de septiembre. Bueno, pues como decía en el vídeo de hoy vamos a ver la locura que hay de lanzamientos solo en físico en este próximo mes de septiembre. Tengo apuntados, creo que son 45 o 47, algo así, o sea que es una locura lo que hay. Voy a ir lo más rápido posible, vosotros poneos cómodos, cogeos ahí unas pataticas, algo para beber, algo fresquito, relajaos tranquilos y sobre todo papel y boli para apuntar lo que se viene. Vamos a ir lo más rápido posible, como digo, ¿vale? Porque es que hay muchísimos. Empezamos el día 5 de septiembre, que ya solo el día 5 hay casi 10 juegos que se lanzan, ¿eh? Ya solo el día 5, ¿eh? O sea que ya empezamos fuerte. Lo hacemos con este Another Craft Treasure, que esto pues bueno, es un juego en el que llevamos a un cangrejo, ¿vale? Estamos debajo del mar y es un juego pues al estilo Souls, aunque no parezca, es un juego al estilo Souls. Combate muy exigente, combate muy difícil y bueno, pues una aventura, pues eso, a través del personaje que llevamos, que es muy gracioso, el cangrejo, pero que eso no os deje llevar a que es un juego infantil, porque ni mucho menos, ¿eh? Es un juego complicadillo. Esto sale en Nintendo Switch y PlayStation 5 por 35 euros, ¿vale? Como digo, ese día 5 de septiembre. Mismo día 5 nos llega también Chronos de New Dawn. Este juego tiene una pinta espectacular, la verdad. Este juego tiene una pinta increíble. Esto sale por 60 euros tanto para Nintendo Switch 2 como PlayStation 5, ¿vale? Y bueno, pues esto es un juego en tercera persona, un juego de acción con toques ahí de terror. La verdad es que es en un mundo todo muy oscuro y demás. Y joder, tiene una pinta este juego. Tiene una pinta espectacular, ¿eh? También día 5 nos llega lo que veis aquí: Daemon X Machina Titan Sion, ¿vale? El nuevo juego de Daemon X Machina. El que veis aquí es la edición coleccionista del anterior, ¿vale? Del juego que salió pues también de lanzamiento con la Nintendo Switch. Salió este Daemon X Machina, juegazo increíble. Y bueno, pues ahora también de lanzamiento con Nintendo Switch 2 pues nos llega un nuevo juego de Daemon X Machina. Estos son pues juegos de acción, juegos de mechas, de pues personalizar a nuestro mecha, a nuestro robot, y hacer un montón de luchas, de combates. Es todo de acción, ¿vale? Un juego molan un montón, porque luego a los mechas les pones los cañones, le pones los diseños como tú quieras, y son juegos bestiales, ¿eh? Muy difíciles, porque son juegos difíciles, pero molan muchísimo. Y esto pues sale en Nintendo Switch 2, que es la edición que yo tengo reservada. Por cierto, habrá un unboxing de la edición coleccionista igual que este. Pues habrá una edición, un unboxing de la coleccionista de ese Daemon X Machina Titan Sion. Como digo, el día 5 sale en Nintendo Switch 2, que es el unboxing que veremos aquí en el canal, PlayStation 5 y Series X, ¿vale? Por 70 euros. Así que ahí lo tenemos ya preparado. Qué ganas tengo, ¿eh? Mismo día 5 también, este juego que, joder, muchas ganas también de tenerlo, ¿eh? Everybody's Golf Hot Shot. También por fin llega ya un nuevo Everybody's Golf, ¿eh? Por fin llega ya. Que el anterior no sé cuánto hará, pero por lo menos, ¿qué era? ¿8 años? ¿10 años que llegó el anterior Everybody's? Y bueno, pues esto es un juego de golf que le puede gustar a todo el mundo. Incluso si no os gusta el golf como deporte, como tal, este juego os puede gustar porque es muy arcade, muy divertido, muy loco. Hay pues las bolas de fuego, en fin, hay un montón de cosas y son súper divertidos. Sobre todo el multijugador de estos juegos molan un montón. Esto sale por 50 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Seguimos en el día 5. Lo hacemos ahora con Folly of the Wizards. Y bueno, pues este juego es una especie de acción plataforma roguelike. No me acaban de convencer a mí estos juegos, se me hacen un poco pesados, pero bueno, son juegos que en general al público le gustan mucho, divertidos. Pero no sé, a mí gráficamente tampoco me llama mucho, me parece más un juego de móvil, pero bueno, ahí está. Esto sale por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Si miráis que mira abajo, es que tengo aquí hoy la libreta con todos los lanzamientos, ¿eh? Lanzamientos, precios, plataformas de las que sale y demás. Así que nada, seguimos. Día 5, joder, qué locura, ¿eh? Aún quedan 3 más en el día 5. Lackvia Landlords. Esto pues básicamente es un juego de tragaperras, como lo veis, es un puto tragaperras, una máquina de slot, y en el que tenemos que ir haciendo pues nuestras combinaciones, ir sacando los premios y demás. Es un juego pues contra el consumismo y demás, aunque parezca mentira, ¿eh?
Y bueno, pues aquí pues vamos recolectando monedas con las que luego compramos nuevos símbolos para colocar en la máquina, que nos dan nuevos premios, en fin, ir haciendo poco a poco nuestro mazo para al final ganar a la banca y joder a toda la corrupción que hay ahí metida, ¿no? En los casinos y demás. En fin, esto sale por 40 euros en Nintendo Switch, ¿vale? Yo solo lo he visto anunciado en Nintendo Switch, en físico, como digo, todo lo que anuncias en físico, todo lo que estamos nombrando aquí. Y este juego me llama mucho la atención, tío. Me llama mucho, lo veo muy curioso este juego, la verdad. Muy curioso. Seguimos, mismo día 5, lo hacemos con Mandrágora. Y esto, pues bueno, es un juego de acción en 2D. Un juego... no sé si tiene toques RPG, diría que no, pero no sé por qué me suena. Pero bueno, ya veis cómo gráficamente se ve súper bonito. La verdad es que el juego se ve muy guapo gráficamente. Tiene muy buena pinta y oye, es uno de esos lanzamientos que merecen la pena. Esto sale por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox. Además que hay un montón de personajes, cada uno con sus habilidades, sus técnicas, en fin. Un juego que, joder, ya solo el apartado gráfico me llama un montón. Por último, el día 5 lo hacemos con un juego últimamente polémico, que es este NBA 2K26. Digo polémico porque pasa igual que con el FIFA, con el FC. Son juegos que se han centrado mucho en lo que es sacar el dinero a la gente. Con la tontería de las cartas y de estas mierdas, al final dejan de lado lo que es esto, que son juegos para jugar a básquet y fútbol y ya está, tío. Que sí, que habrá mucha gente que diga, pues eso está incluido, tú puedes hacer ligas. Sí, pero no se centran en eso. No se centran en eso. Se centran en que la gente se deje el dinero. De hecho, ya solo una persona se dejó más de 30.000 euros en el 2K25. Solo en las cartas, ¿eh? Un pavo de Estados Unidos se dejó más de 30.000 euros. Lo podéis imaginar. Solo un tío, ¿eh? En fin, es lo triste, pero bueno, aún así, pues para los que sois fans, como es mi caso de la NBA, que es de mis deportes favoritos, pues ahí está un nuevo lanzamiento. Esto por supuesto sale a precio completo en todas las plataformas. 80 euros para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox. Sale absolutamente para todo. Por cierto, aclarar, cuando diga Xbox me refiero tanto a la One como a Series X. Cuando diga Series X es que en One no sale, solo es para el Series X, ¿vale? Quiero aclarar eso, ¿vale? Porque igual hay gente que dice, porque a veces dices Xbox y porque a veces dices Series X. Pues simplemente para aclarar eso. Saltamos ahora al día 9, que tenemos dos lanzamientos. Lo hacemos primero con este Firefighting Simulator Ignite, un juego más de la saga de Firefighting. Por desgracia últimamente, pues aquí en España están trabajando muchísimo con toda la plaga de incendios que está arrasando el país literalmente. O sea que, bueno, pues ahí tenemos un juego más. Esto es una saga, salen un montón de juegos de estos de Firefighting. Y bueno, pues estos son simuladores, pues de eso, de bomberos, de ir a apagar incendios, cosas que están pasando. Ha habido una explosión en una fábrica, un incendio en una casa, en fin, pues vale, de esas cosas, ¿no? Juegos curiosos, juegos entretenidos, sale por 45 euros para PlayStation 5 y Series X. Y ese mismo día 9 también lo hace este Kong, Survivor Instinct, y esto es un Metroidvania de Kong, de King Kong. Pero con efectos, o sea, con gráficos realistas, es algo muy curioso, me llama mucho la atención y ahí lo veis. Está ambientado en el mundo de King Kong, como digo, de Kong. Y bueno, pues vamos a ir por esa Londres y demás, todo muy, muy desolado. Y me llama mucho la atención por el aspecto realista que tiene y porque, coño, es un Metroidvania, tío. O sea que, joder, me llama mucho la atención en muchos aspectos, aunque se ven ahí arañuscos como... Hostia, es que no quiero mirar la pantalla porque estoy viendo la araña, tío. Casi me da algo, tío. Casi me da algo. En fin, es que tengo mucho pánico, mucha fobia a las arañas. En fin, pasamos a otro más. Tengo el pelo de punta, tío. Pasamos a otro más. Lo hacemos el día 12 con Borderlands 4. Y bueno, pues vuelve el shooter. Creo que sale en mala fecha este juego. Aunque es muy esperado para la gente, pero coño, es que sale en el mes en el que más lanzamientos hay del año. Es una puta locura. En fin, pues otro shooter más de la saga. Este parece que viene con mejor expectativa que el 3, que fue bastante fracaso. Y este pues viene renovado, con aire renovado. Ya sabéis que es un shooter al estilo cel shading y juegos muy locos, shooters muy locos. Esto sale por 80 euros para Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y Series X. También el día 12 nos llega el GOTY del año,
apuntarlo todos, Bratz, ritmo y estilo. Ojo con esto, ¿eh? Un juego en el que, bueno, pues tenemos que hacer nuestras pasarelas, en fin, para peques que tengamos en casa, pues oye, pues que tengan un juego también para entretenerse, que también tienen que jugar ellos, coño. Y en fin, pues lo dicho, un juego, pues eso, un juego rítmico, tenemos que ir haciendo pasarelas, ir pues poniendo... Es lamentable que me sepa esto, tío. Pues eso, ir poniéndole vestidos, en fin, ir maquillándolas y tal, pues para hacer pasarelas y tal. Esto no me enrollo más porque, joder, sale por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox. Saltamos, no, nos quedamos en el día 12 porque llega otro juegazo increíble. Qué ganas tengo de este juego. Ninja Gaiden Reign. Esto es juego hecho por Dotemu, que son unos putos artistas en lo que es juegos beat'em up. Vaya pintaza tiene, ¿eh? Este lo voy a pillar en PlayStation 5. Este tenéis demo jugable, tanto en Play como en Switch. Yo he probado las dos demos y en Play rinde mucho mejor el juego, ¿eh? En Switch los FPS caen, ¿eh? Y el juego va a tirones. O sea que es un juego que pillaré. A ver si puedo hacerme con la edición deluxe que sale, que viene ahí con extras y demás. Y hacemos por aquí un unboxing. Y como digo, esto sale el día 12 por 40 euros para Nintendo Switch y PlayStation 5. Este Ninja Gaiden, qué ganas le tengo, tío. Qué ganas le tengo. Ahora sí, saltamos día 18, que salen otros 4 juegos. Joder, qué locura, tío. Lo hacemos primero con este Clash of Heroes 3. Ya visteis que hace poquito me pillé en Extra Life, en esas compras de ofertas flash que hubieron, el pack de Clash of Heroes 1 y 2. Pues bueno, ahora nos sale la tercera parte en este remaster. Ya sabéis que estos son Dungeon Crawler. Juegos durísimos, pero muy duros, de meternos ahí pues en laberintos, en mazmorras y demás, ir intentando recolectar objetos, abriendo cofres y demás para ir pues evolucionando nuestros personajes, ir dándoles nuevas espadas, armaduras y demás, para luego pues poco a poco ir avanzando en diferentes niveles de la mazmorra. Como digo, son juegos muy duros, son juegos muy difíciles, pero que molan un montón. Esto sale por 40 euros para Nintendo Switch y PlayStation 5. Al igual que sale este Frostpunk 2. Juegos de gestión, juegos en el que estamos vivimos en una sociedad al límite, tanto económicamente como ambientalmente, ¿vale? Vivimos en condiciones extremas, en plan de 80 grados bajo cero y cosas así. Y bueno, pues tenemos que ir haciendo nuestra sociedad y poniendo recolectores de energía, de calor y demás para que la gente no se vaya muriendo. Son juegos difíciles. No sé qué tal estará este segundo, porque creo que salió algo flojillo, no sé si lo habrán mejorado, pero el primero es un juegazo. Y ahora pues nos llega esta segunda parte, que sale por 50 euros para PlayStation 5 y Series X. También día 18 nos llega una edición, digamos, mejorada del clásico Rainbow Six Siege, que es este X Elite. Y esto pues ya sabéis, juegos de acción, juegos muy cooperativos, de enfrentarnos un equipo contra otro. En fin, juegos que, oye, pues si tenéis ahí vuestro grupito de amigos, son divertidos, son juegos muy entretenidos. Esto sale por 20 euros, sale muy baratito porque, como digo, es un remaster del Rainbow Six que salió hace unos años y sale pues a precio muy reducido, ¿vale? Y esto sale en Play 5 y Series X, ¿vale? Es una edición mejorada del clásico Rainbow Six Siege. Mismo día 18 también nos llega Rainbow Six, iba a decir otra vez. Wobbly Life. Y esto pues es un juego un juego cooperativo, tanto local como multijugador, en el que, bueno, pues tenemos ahí, es como una especie de sandbox, un mundo abierto, en el que, bueno, pues tenemos que ir haciendo diferentes cosas que van pasando, minijuegos y tal. También un poco de exploración y, bueno, un juego un poco loco, pero para jugarlo con amigos puede ser divertido. Sale por 30 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Series X. Un juego que juega mucho con las físicas, Juega mucho con las físicas este juego. También, saltamos un día más, día 19, perdonad, pero es que tengo tanto apuntado que es que a veces me lío con las fechas, Lo hacemos con After Dream, un juego de puzzles y una historia algo oscura, con toques de terror, y un juego que, joder, ya solo lo que es gráficamente, el pixel art que tiene, mola muchísimo, tío, mola mucho este juego, Y así al ser en 2D, con esos toques así como oscuros que tiene de terror y tal, y los puzzles que tiene, puede ser un juego muy divertido este After Dream, puede ser muy guapo. Como digo, sale el día 19, sale por 25 euritos, no está nada mal, y sale en PlayStation 5.
¿vale? Así que, oye, pues un juego, lo que pasa es que sale tanto este mes, tío. Día 19 también lo hacemos con DreamWorks, la casa de muñecas de Gaby. No tengo ni puta idea de qué es, la verdad, no sé si será alguna serie de DreamWorks, no sé qué será, me imagino que sí, que será alguna serie. Y bueno, pues esto es básicamente un juego de minijuegos en el que pues hay mini puzzles, ir haciendo nuestra casita de muñecas, en fin, ir poniendo ahí nuevas figuritas, nuevas cosas, no sé, un poco de todo para los más peques de la casa. Esto sale por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox, ¿vale? Así que lo tenéis ahí en cualquier plataforma. Luego, ahora sí saltamos. No saltamos, seguimos en el día 19, aunque quedan 2 juegos más en el día 19. Tales from the Candleford, perdón. Bueno, es un juego point and click, algo curioso, algo que últimamente no se ve mucho, así que me llama mucho la atención. Y como digo, es un juego muy de escape room, muchísimos puzzles, pero muchísimos puzzles. Y oye, pues es un juego divertido porque me recuerda mucho a los juegos de los 90, tío. Cuando me ponía en PC a jugar a los point and click. No sé qué tal se jugará en consola al ser un point and click. Me imagino que estará adaptado perfectamente. Y puede ser muy guapo. Sale por 25 euros, también a precio reducido. Por 25 euros, ¿eh? O sea que este juego, perdón, sí, para PlayStation 5 por 25 euros. Me llama mucho porque, joder, a mí es que los juegos así de puzzles y además así con toquecitos de terror que tiene, de escape room y demás, puede estar muy entretenido. Como digo, día 19 también. Lo hacemos ahora con Towa and the Guardians of the Secret Tree. Este juego gráficamente me llama muchísimo la atención. Es un juego de acción, un juego en 2D y medio, podríamos decir, porque tiene cierta profundidad. Y un juego, pues nada, un juego de acción, como digo. Esto sale por 30 euros para Nintendo Switch Play 5 y gráficamente es que mola un montón, tío. Fijaos en los jefes y demás. Va, mola. Tiene que estar muy guapo este juego, tiene que estar muy guapo. Tiene esos toquecitos también de roguelite, porque hay escenarios que se hacen de forma procedural. En fin, tiene muy buena pinta este juego, muy buena pinta. Esto, como digo, el día 19. Seguimos, día 19, lo hacemos con otro más. En este caso, Turnip Boy Robs a Bank. Y esto, pues bueno, es un juego en el que somos ahí esta especie de mascotilla. Y en este caso, pues tenemos que ir robando bancos. Es un juego, es una saga que tiene ya muchísimos juegos. Y en este caso, pues somos ahí como esa especie de cebolleta, o no sé muy bien qué somos ahí. Pero, oye, es un juego que son muy divertidos estos juegos, son muy divertidos. Y en este caso, como digo, pues vamos robando bancos, vamos intentando atracar de las formas más salvajes, tirando C4s, pillando rehenes, en fin, ir jodiendo a la policía. Son muy locos, son juegos muy locos y muy divertidos estos Turnip Boy. Esto sale por 30 euros para Nintendo Switch. Ahora sí, saltamos al día 23, lo hacemos con Orc Must Die. Bueno, pues estos son shooters, juegos de acción, juegos de estrategia. Y bueno, pues bastante curioso, la verdad. Esto sobre todo estará muy enfocado al modo multijugador, para jugar grupos contra otros y demás. Y bueno, pues para los que sois fans de este tipo de juegos de estrategia, toques shooters y demás, pues ahí lo tenéis. Sale por 40 euros para PlayStation 5 y Series X. Mismo día 20... No, saltamos, día 25. Lo hacemos con este Agatha Christie Death of the Nile, Muerte en el Nilo. Y joder, yo que soy fan de las novelas de Agatha Christie, esta es una de las más icónicas que tiene, la de Muerte en el Nilo. Y esto pues básicamente es un juego, una aventura gráfica, por así decirlo, podríamos decir. Y bueno, pues encarnamos al personaje de Hercule Poirot, que estamos a bordo de este crucero que va viajando en el Nilo y hay un terrible asesinato y tendremos que investigar, pues a ver quién es el asesino entre todos los pasajeros que hay o cosas que puedan pasar. Vale, este juego tiene muy buena pinta, como digo, sale por 50 euros para Nintendo Switch, Play 5 y Series X. Este juego de Agatha Christie, cómo me gusta, cómo me gusta. Mismo día 25 lo hacemos con Republic of Pirates. Y esto, pues bueno, es un juego de hacer nuestra... estamos ahí en la de oro y tenemos que gestionar pues todo lo que sería nuestra banda pirata, ¿no? Hacerla a nuestro gusto, decorando nuestro barco como queramos. En fin, pues hacer nuestra banda pirata, ¿vale? Y es un juego que, joder, me llama mucho la atención. Me recuerda mucho al juego de piratas que hubo en PC en los 90 o por ahí sería. Y me llama mucho la atención. Ir haciendo nuestra base, nuestro barco y tal ahí, reclutando personajes y demás.
y puede estar muy guapo este juego, ¿eh? Esto sale por 30 euros para PlayStation 5. Ojo, porque este es de los esperados del mes, pero viene con dudas, Es que estamos hablando de Silent Hill F. Esperemos que no sea un F este juego, ¿eh? Esperemos que no sea un F. Que ya la broma está siendo muy recurrente, porque el juego viene con dudas. Esto sale por 80 euros para PlayStation 5 y Series X. Y es que el juego se llama Silent Hill, pero es que no sé yo hasta qué punto parece un Silent Hill. Porque hay momentos que, no sé, el combate y tal se ve muy raro, tío. Se ve muy raro, o sea que no sé qué esperar de este juego. Veremos a ver cuando se lance y tal, a ver qué reviews hay, porque el juego, ya digo, está dejando muchísimas dudas. Y esto, pues, no sé si lo he dicho, pero sale por 80 euros para PlayStation 5 y Series X. El mismo día 25 nos llega algo totalmente distinto a lo que acabamos de ver, juego de carreras, juego de Sonic, que es este Sonic Racing Cross World. Y tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Pero tío, no ha salido el juego y ya han anunciado un DLC de Pac-Man. Así que, joder, la verdad, un DLC de pago, por cierto, Esto sale por 60 euros para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox. Y es eso, un juego de carreras con todos los personajes de Sonic y muchos de los personajes de Sega. Pues tenemos ahí a Kasuga de la saga de Like a Dragon, tenemos también a Hatsune Miku, los personajes de Persona 5, el Joker y demás. En fin, juego muy divertido, juegos de carreras. Y a ver qué tal está, porque la verdad pinta muy divertido, Ahora lo hacemos, saltamos un día, lo hacemos al día 26 y lo hacemos con este Atelier Wrestleriana. Y bueno, pues esto ya sabéis, juegos JRPGs, juegos muy largos, de mucha historia. Juegos que por desgracia no vienen traducidos en su mayoría, solo creo que nos llegó el Atelier Yumia. Pero bueno, esto está ambientado pues en el mundo de Wrestleriana. Dos personajes completamente nuevos para la saga. Y bueno, pues JRPGs de acción. En fin, tienen buena pinta. Lo que pasa es que yo nunca me he metido en la saga Atelier. No sé, quizás porque nunca han llegado traducidos. Pero bueno, a ver qué tal sale este Atelier Wrestleriana. Esto sale por 60 euros para PlayStation 5. Luego, mismo día 26, nos llega un juego de la saga de Bendy. En este caso el Bendy and the Dark Revival. Y esto, pues bueno, son juegos de terror. Pero con esa gráfica así, gráficos un poco cel shading, un poco cartoon y demás. Pero bueno, que aún así son juegos de un terror psicológico que dan bastante cojones, Dan bastante cojones los juegos de Bendy. Esto sale por 40 euros para Nintendo Switch y PlayStation 5. Y bueno, pues si estáis ahí preparados para el terror de Bendy, que además al ser así un personaje con un muñeco y tal, como que daban mal rollo aún, Mismo día 26 nos llega pues un nuevo juego de deporte, un juego de la saga FC, a ver qué se hace en este año, a ver qué se marca en este año. Porque cada año con innovaciones, cosas nuevas que llegan, no sé qué, y luego sigue siendo la misma mierda de siempre. Todo centrado en el Ultimate Team, en las cartitas de siempre, así que, en fin, no sé qué harán, porque el FC25, a pesar de que es un juego que es de los que más venden el año, ha sido el juego de FIFA, por así decirlo, para entendernos, menos vendido de todos, O sea que el FC25 vendió muchísimo, porque es que esto vende millones, pero que de los últimos FC o FIFA que salieron es el que menos vendió. Así que no sé qué tal estará. Pero bueno, esto pues todo centrado en el Ultimate. Sale por 80 euros, como no, para Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox, ¿vale? Un nuevo juego de FC. Mismo día 26 nos llega Hotel Barcelona. Qué pintaza tiene este juego, Qué pintaza. Esto es el nuevo juego de Suda51. Ya sabéis, juegos con una historia muy loca, juegos muy hack and slash. En este caso pues estamos en una aventura en 2D, una acción en 2D. No os dejéis llevar, no está ambientado en Barcelona, a pesar de que el juego se llama Hotel Barcelona, está ambientado en Estados Unidos. Y eso, bueno, es que se ve muy guapo el juego, tío. Es que se ve guapísimo este juego, A mí los juegos de Suda51 son muy fumada, porque son juegos muy fumadas, pero lo que es la jugabilidad es súper divertida siempre, tío. Son muy de los juegos de acción muy loca, muy desenfrenados, o sea,
muy frenético, muy locos, son juegos muy locos. Y este Hotel Barcelona viene con una pinta increíble. Esto sale por 30 euros, compra casi obligatoria, para PlayStation 5 y Series X. Mismo día 26, lo hacemos con este Into the Restless Ruins. Y esto pues bueno, es un juego roguelike, un juego que se va todo generando de forma procedural, los mapas y demás. Y bueno, pues de ir equipándonos ahí con nuestro personaje. Luego también hay cartas, en las cartas pues vamos también haciendo un poquito lo que es haciendo la mazmorra, ir haciendo nuevos caminos y demás. En fin, juegos pues eso, de ir recolectando muchos objetos, muchos ítems, muchas cartas y demás. Para los que seáis fans de ese género, y soy en especial de las cartas, no es mi caso, estoy muy saturado de juegos de cartas, pues ahí lo tenéis. Sale por 25 euros para PlayStation 5. Luego, día 20... No, perdón, salía el día 26. Mismo día 26, es que el 26, ¿cuántos juegos hay el día 26, tío? Es que todo lo que nos queda sale el 26 y luego 5 juegos el día 30, ¿eh? O sea que todo lo que anuncio ahora es día 26. Un nuevo juego de NBA, pero en este caso no es el 2K, sino que es este NBA Bones, que esto pues es una especie de esencia espiritual de lo que eran los NBA Jam, pero en este caso en vez de con los jugadores, con las mascotas de cada equipo, ¿vale? Ya sabéis que en la NBA cada equipo tiene su mascota, pues aquí jugamos con las mascotas de los equipos y luego pues con nuestros personajes que también nos podemos ir creando. Ya digo, esto tiene que ser muy divertido porque tiene toda esa esencia NBA Jam. Ya me los juegos de NBA Jam me gustaban un montón. Esto sale por 50 euros. Sale carito, por eso este juego tenía que haber salido a 30 euros, algo así en mi opinión. Pero bueno, sale por 50 euros para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox. Luego sale este Pac-Man World 2 Repack, que esto pues es básicamente un remaster barra remake del juego de Pac-Man World 2. Creo que salió en Play 1, si no recuerdo mal. Sí, estos eran juegos de PlayStation 1. Y bueno, pues sale esta segunda parte. El primero es espectacular y esta segunda parte ya lo veis ahí cómo era y cómo es. ¿Vale? Cómo han hecho este remaster que se ve espectacular, tío. Se ve muy divertido. Estos son juegos de Pac-Man, pero juegos de acción plataformas. ¿Vale? Esto no es el típico juego de Pac-Man, sino que es el personaje, pero con un juego de plataformas. Tiene muy buena pinta, Esto sale por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Luego sale este Puppet House, juego de terror. Este tiene una pinta que es su puta madre. En primera persona, todo terror psicológico, en cualquier momento pasa algo. Muchas veces no va a pasar nada, pero estás todo el rato con la tensión de que va a haber un susto y te vas a acojonar, tío. No sé, ya te digo, cualquier cosita, una luz que se enciende, un sonido que se escucha, el viento, una ventana que se cierra y tú estás acojonado, perdido todo el rato. Es que estás todo el rato en tensión, tío. Así que bueno, pues este Puppet House que sale por 25 euros para PlayStation 5. Luego también sale este Sengoku Dynasty, juego que tiene también una pinta tremenda, un juego de... Bueno, pues vamos haciendo en nuestra aldea y demás, un juego de acción. Se ve súper bonito el juego. Y es un juego que viene muy por debajo del radar. Y a mí me llama muchísimo la atención este Sengoku Dynasty. Ya digo, es un juego de hacer, pues eso, nuestra dinastía. Y bueno, pues también de ir haciendo nuestra construcción, nuestras aldeas, ir recolectando materiales, en fin, un poco de todo. Y luego el combate que tiene se ve muy bonito, tío, se ve muy brutal el combate, Mola, este juego tiene que estar muy guapo. Esto sale por 50 euros para PlayStation 5 y Series X, este Sengoku Dynasty. No estoy diciendo fechas porque todo esto es el día 26, También nos llega este Tesla Grad Remastered, que bueno, pues es el remaster del clásico juego indie que tuvimos hace ya un montón de años de Tesla Grad. Y esto pues es un juego de acción, plataformas y que juega mucho, pues evidentemente al ser de Tesla, juega mucho con la electricidad, de hacer muchos puzzles con electricidad y demás. Este es un juegazo, la verdad. Yo esto lo tengo en PlayStation 4, es un juego súper divertido. Y bueno, pues ahora llega en este remaster que gráficamente se ve más bonito aún. Y sobre todo lo que es la iluminación de la luz se ve espectacular, Este remaster nos llega por 45 euros. También lo veo algo carito, podría haber salido a 30 euros. Pero bueno, y nos llega para Nintendo Switch y PlayStation 5. Luego también tenemos este va a caer. Este habrá unboxing, de la edición coleccionista, edición deluxe. Este Trails in the Sky First. Qué juegazo, qué juegazo. Este recuerdo jugarlo en PSP. Este JRPG es un JRPG de acción.
se ve súper bonito, tío. Y lo bueno de esta edición es que viene traducida al español, porque este juego en PSP solo venía en inglés, ¿eh? Yo este lo jugué más o menos en la época, pero lo jugué en inglés, a pesar de que no me enteraba casi de nada. Pero es que me gustaba muchísimo, tío. Y ahora pues nos llega esta edición para PlayStation 5 y Nintendo Switch por 60 euros. Ya digo, lo voy a comprar 100%, habrá un unboxing en el canal de la edición deluxe del juego y tiene una pinta tremendísima este Trails in the Sky. Y como digo, traducido al español. Qué ganas de este auténtico juegazo de rol. También día 26 nos llega What Comes After. Y esto pues es una historia muy bonita sobre una chica pues que tiene complejos, ¿no?, de inferioridad. Y bueno, pues a través de la historia pues como que va cogiendo confianza en sí misma. No sé, es una historia muy personal, algo muy bonito, un juego muy relajante, muy de texto, muy de leer y de ir pues ir avanzando poco a poco en esta especie de aventura gráfica, por así decirlo. Pero ya digo, juega mucho con la superioridad y demás, ¿vale? Con no sentirse inferior a los demás. Y es un juego que puede ser una historia muy conmovedora y muy bonita, la verdad, este What Come After. Esto sale por 25 euros para PlayStation 5. Venga, va, que estamos acabando ya. Último juego del día 26. Es este Winter Games Collection. Y esto pues es un juego de minijuegos de Navidad. Lo bonito de este juego es que son 25 minijuegos y es un poco pues esencia calendario de Adviento, ¿no? Puedes hacer o el juego directamente, desbloquear los 25 minijuegos y jugar a todos, o jugar cada día a un minijuego hasta hacer pues los 25 días y luego pues que nos llegue ahí Papá Noel, Santa Claus, ¿no? En fin, pues eso, un poco a modo de calendario de Adviento. De hecho, yo por lo que he estado viendo, este juego viene con un calendario de Adviento, ¿vale? Viene con, si lo reservas, te dan de regalo un calendario de Adviento. Y es eso, pues cada día, pues, a hacer la gracia, abrir la ventanita clásica, ¿no? Pero en vez de encontrarnos una chocolatina, nos encontramos un minijuego al que jugar ese día. Puede estar curioso, sale por 15 euritos, sale muy barato. Y ya digo, te regalan un calendario de Adviento, así que un 2x1 por 15 euros. Para Nintendo Switch y PlayStation 5, ¿vale? Así que apuntarlo ahí para Navidades, que puede estar entretenido, ¿eh? Ahora saltamos al día 30 con los 5 últimos lanzamientos del mes. Ya veis qué puta locura de mes, ¿eh? Qué puta locura. Lo hacemos con un juegazo increíble, con una pinta espectacular, que es este Absolute. Esto llega por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Y es un juego de acción, un juego acción en 2D. Pero ya digo, gráficamente se ve espectacular este puto juego, tío. Se ve espectacular. Es un juego de acción en 2D, pero esto es un beat'em up, ¿eh? Es un beat'em up hecho por Dotemu. Recordamos, gente de Street of Rage, de las Tortugas Ninjas de Riders Revenge, Street of Rage 4, no sé si lo he comentado. También anteriormente hemos visto también que van a lanzar un juego, el Ninja Gaiden Reachbone, también es de esta gente, o sea que... Nada, se ve increíble este Absolute, ¿eh? Se ve increíble. Muy buena pinta. Eso, como he dicho, sale por 40 euros para Nintendo Switch, Play 5. Mismo día 30 también nos llega este Dead Reset. Que esto, pues bueno, es un juego, ya veis, un juego hecho con actores reales, todo hecho real. Y estamos como metidos en un bucle en el que hay que tomar decisiones, ¿vale? Por lo visto está muy basado, este juego está muy creado para streamers, porque puedes decidir qué toma de decisión hacer y que lo vote el chat, ¿vale? El chat pues que vote la decisión que va a pasar. Y bueno, pues vas viendo el bucle, ¿vale? La muerte que va a pasar, a ver cómo vas a morir y cómo tienes que salir de ese bucle. No sé qué tal estará el juego. A mí que sea así con actores reales y tal, me viene mucha en mente a los juegos FMV en su día. Y joder, eran bastante morralla todos. Pero en fin, sale por 30 euros para Play 5. Este juego hubiera sido de salida, qué rabia me da este Final Fantasy Tactics, porque gráficamente se ve increíble. No sé qué mierda hace Square Enix, la verdad, pero era un juego que iba a caer de salida, sale por 60 euros para Nintendo Switch y Play 5, y muchos diréis, joder, si se ve súper bonito, le tienen muchas ganas y demás, ¿por qué no lo vas a comprar de salida? Porque no llega traducido, tío. No han querido meterle traducción, viene solo en inglés, y no me sale de los cojones comprarme un juego que no lo traducen al español, tío. Me da mucha rabia este tipo que, joder, que estamos hablando de una de las compañías más grandes y más importantes de la industria de los videojuegos, tío. Y a día de hoy, en un 2025, ¿no me traduces un juego al español?
Y más un juego de estos, de estos Tactics, que esto pues tiene mucha carga narrativa, tiene mucha historia y demás. No lo entiendo, de verdad, no lo puedo comprender, tío, no lo puedo comprender. Así que bueno, pues un juego que, un intento fallido, la verdad, un intento fallido. Una pena, así que ese Final Fantasy Tactics, pues habrá que tenerlo ahí a la espera de si lo quieren llegar a introducir, que no creo. Pero bueno, vamos con el penúltimo del mes, lo hacemos con este Nicktoons and the Dice of Destiny. Y esto pues básicamente es un juego con los personajes de Nickelodeon, si no recuerdo mal, que se llamaba La Compañía. Y bueno, pues es un juego de acción, un juego que llevamos ahí a los personajes pues, de Nickelodeon, en especial pues entre ellos Bob Esponja. Así que bueno, pues un juego, como digo, un juego de acción. Se ve bastante divertido, bastante entretenido, así que habrá que tenerlo en cuenta. Sale por 40 euros para Nintendo Switch y PlayStation 5. Y cerramos el mes por fin. Joder, vaya vídeo, tengo ya la garganta seca, estoy casi sin voz ya, Cerramos el mes de lanzamientos en físico con este Teenage Mutant Ninja Turtles, Tortugas Ninja, Splintered Fate. Y bueno, pues este es un juego de acción, un juego, ahí lo veis, con perspectiva isométrica. Se ve muy guay, tío, la perspectiva. El rediseño de las tortugas ya, bueno, un poco más dudoso, aunque este sí que se ve mucho mejor que el rediseño ese que tuvieron, que es como con formas cuadradas, que era espantoso. Y nada, pues un juego en el que tenemos que ir a salvar al maestro, a Splinter. Y oye, pues también vamos a ir entrando con las tortugas, siempre con Leonardo, ya sabéis, siempre que lleva a Leonardo. Y bueno, pues vamos entrenando con ellas para ir subiéndoles por las habilidades. Tiene esos toques de rol, de ir mejorando el personaje y demás. Así que, hostia, tiene muy buena pinta este juego de las tortugas ninja, con el que cerramos el mes. Lo cerramos por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y Series X. Así que hasta aquí el vídeo de lanzamientos del mes. En comentarios, dejadme lo que vosotros queráis, el juego que más os llame la atención. Si se me ha escapado alguno, perdonadme. He intentado recopilar todo lo que he podido, pero bueno, algunos se me ha podido escapar. Si es así, pues dejadmelo también en comentarios, o qué es el juego que más esperáis, juegos que os decepcionan en el lanzamiento. Lo que vosotros queráis, yo encantado de leeros y de responderos, ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, que se agradece un montón. Suscribiros al canal si no lo estáis, ¿vale? Que estamos cerca ya de los 7000 y se viene un especial increíble, ¿vale? Ya lo tengo preparado, el especial 7000 suscriptores, que va a ser espectacular. Así que nada, súper agradecido, súper contento. Y joder, qué faena me va a llevar a editar este vídeo, Pero bueno, con muchas ganas, mucha ilusión. Así que nada, nos vemos en los próximos días con más vídeos. Si es así, si os ha gustado y demás, pues ya sabéis. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días. Un saludo a todos.